hay personajes que despiertan debates intensos, conflictos de interpretación y también hay personajes como Victoriano Huerta, cuya sola mención hace fruncir el ceño a más de uno. ¿Un militar eficaz? ¿Un traidor? ¿Un dictador clásico? ¿Un hombre que creyó que podía frenar la revolución con pura disciplina militar? Hoy vamos a desmenuzar su historia, desde sus orígenes hasta su caída, para entender por qué Huerta es una figura tan polémica y por qué su paso por la presidencia dejó una profunda huella jurídica y política en México. Victoriano Huerta nació en Colotlán, Jalisco, en el año de 1845. Era hijo de campesinos indígenas y desde muy joven mostró un talento sorprendente para las matemáticas. Ese detalle no es menor. Su habilidad numérica lo llevaría a ser recomendado al Colegio Militar en la Ciudad de México, un salto gigantesco para un joven rural de mediados del siglo XIX. En el Colegio Militar se destacó por tres cosas. La primera, la disciplina rígida. La segunda, la habilidad para la topografía y la ingeniería. Y la tercera, la obediencia absoluta a la cadena de mando. Se graduó como ingeniero militar, especialista en construcción, fortificaciones y astronomía. Era, en pocas palabras, un militar técnico más calculador que impulsivo. Después de graduarse, Huerta participó en campañas contra pueblos indígenas del norte del país. Estas campañas han sido muy criticadas por su dureza, pero fueron comunes en el México del siglo XIX. Huerta, sin embargo, destacó por ser particularmente inflexible. Su ascenso durante el Porfiriato fue meteórico. Pasó de jefe de obras militares a general. Porfirio Díaz veía en él exactamente lo que le gustaba en sus militares: orden, obediencia y eficacia. No era un hombre político ni carismático, mucho menos popular. Era un militar puro, rígido y sin reparos en usar la fuerza. Pero su historial también incluye la represión de varias rebeliones en Veracruz, Puebla y Guerrero, la participación en campañas para asegurar líneas ferroviarias y la colaboración estrecha con gobernadores porfiristas. Ya desde entonces era conocido por su estilo duro, que algunos llamaban necesario y otros brutal. Con la caída de Díaz y el triunfo de Francisco y Madero, Huerta pasó a ser un militar útil para el nuevo régimen. Madero, muy confiado, lo mantuvo en el ejército para enfrentar rebeliones como la de Pascual Orozco. Huerta logró derrotar militarmente a Orozco, pero la relación con Madero nunca fue buena. Para Madero, Huerta era un mal necesario. Para Huerta, Madero era un civil sin experiencia que ponía en riesgo al país. Hubo conflictos, tensiones e incluso polémicas por su alcoholismo, pero finalmente, en el año de 1913, las tensiones saltaron por los aires. En febrero de 1913 ocurrió la decena trágica. 10 días de caos, traiciones y fuego cruzado en la Ciudad de México. Huerta, supuestamente encargado de defender al gobierno, pactó en secreto con Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y el embajador estadounidense, Henry Lane Wilson. El resultado, el Pacto de la Embajada, un acuerdo para destruir el gobierno de Madero. Días después, Madero y Pino Suárez fueron asesinados. Huerta negó su responsabilidad, pero prácticamente nadie le creyó, ni entonces ni ahora. El 19 de febrero de 1913, Huerta legalizó su ascenso al poder mediante una serie de maniobras jurídicas bastante cuestionables. Victoriano Huerta asumió la presidencia argumentando necesidad nacional y vacío de poder. Esto ya de por sí era dudoso, pero lo que vino después fue un uso sistemático de la ley para concentrar el poder. Vamos a revisar sus principales acciones jurídicas que muestran cómo operaba su gobierno. Manipulación de la sucesión constitucional. Huerta hizo que el Congreso aceptara la renuncia forzada de Madero y Pino Suárez. Luego, presionó al Congreso para que el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, asumiera la presidencia por menos de una hora, únicamente para designar a Huerta como secretario de Gobernación y permitirle sucederlo legalmente, una legalidad que en realidad era una coreografía política. La disolución del Congreso de la Unión en octubre de 1913. Cuando diputados se opusieron a sus acciones, Huerta simplemente disolvió la Cámara de Diputados, argumentando conspiraciones en su contra. Arrestó a varios legisladores, incluyendo a Luis Cabrera, Serapio Rendón y otros constitucionalistas. Esto violaba claramente la Constitución de 1857, pero Huerta justificó la medida con decretos de seguridad nacional.
Básicamente, si no le gustaba lo que el Congreso hacía, lo eliminaba. Reformas electorales para perpetuarse en el poder. Huerta promulgó una nueva ley electoral que restaba autonomía a los órganos electorales y ampliaba sus facultades ejecutivas. Entre otras cosas, el presidente podía intervenir en procesos electorales. Se aumentó la vigilancia militar en casillas, se redujo la participación de opositores, una elección controlada, por decirlo con sutileza. Militarización de la estructura civil. Legalmente, Huerta emitió decretos que permitían nombrar militares como gobernantes, militarizar policías locales, poner a generales al frente de ayuntamientos. El país se convirtió en un aparato dirigido por el Ejército Federal. Suspensión de garantías constitucionales. Con el pretexto de la guerra civil, Huerta emitió órdenes que en la práctica restringían la libertad de prensa, aumentaban los arrestos sin orden judicial y permitían encarcelar opositores por sospecha. Aunque no derogó formalmente la Constitución de 1857, la dejó en pausa, excepto para usarla cuando le convenía. Para entender por qué Huerta pudo hacer todo esto, hay que recordar el México de 1913 a 1914. El país estaba en una guerra civil, la economía se había desplomado, varias regiones estaban fuera del control del gobierno, y Estados Unidos retiró su reconocimiento diplomático. Huerta gobernaba sin legitimidad interna o externa, lo que lo llevó a aferrarse a un poder cada vez más autoritario. Los constitucionalistas de Carranza, Villa, Zapata y Obregón crecían rápidamente, y el desgaste era evidente. En 1914, la presión militar, política y diplomática lo alcanzó. La ocupación estadounidense en Veracruz fue el golpe final a su credibilidad. El 15 de julio renunció a la presidencia y huyó a Europa, luego a Estados Unidos. Intentó organizar un regreso a México, pero fue arrestado por autoridades estadounidenses por conspiración. Murió preso en el año de 1916, enfermo y sin aliados, muy lejos del poder que había buscado con tanto empeño. Victoriano Huerta es uno de esos personajes que parecen salidos de un drama militar, disciplinado, inteligente, implacable, pero obsesionado con un tipo de orden incompatible con una nación que ya estaba cambiando. Intentó instaurar un gobierno de fuerza en un país que exigía democracia. Intentó detener una revolución a través de leyes autoritarias y terminó convirtiéndose en la figura que la historia recuerda como el gran antagonista del periodo revolucionario. No fue un villano caricaturesco, pero sí un hombre cuyo autoritarismo dejó cicatrices duraderas en la política mexicana. Y quizá, para cerrar este episodio, vale la pena regresar al principio, a aquel niño de Colotlán del que poco se habla. Un niño indígena de familia humilde que aprendió desde muy temprano que la vida era dura y que el mundo respetaba más a los hombres de uniforme que a los hombres de palabra. Un niño que encontró en la disciplina lo que el cariño no siempre le dio y que convirtió la obediencia en su refugio. Victoriano Huerta creció en un México donde la fuerza era la medida de todas las cosas, y quizá por eso, cuando tuvo el poder en sus manos, no supo ser otra cosa que repetir la misma dureza que lo formó. La infancia marca, moldea y a veces mancha, y en el caso de Huerta, las sombras de su pasado se proyectaron sobre todo un país. Porque detrás del dictador que la historia recuerda, hubo un niño que aprendió a sobrevivir sin suavidad, y ese aprendizaje terminó siendo una tragedia nacional. Tal vez la pregunta no sea por qué Huerta fue como fue, sino cuánto de él sigue apareciendo en los líderes que confunden autoridad con violencia. Y con esta reflexión hemos llegado al fin de nuestro video. Espero les haya gustado y que hayan conocido un poquito más sobre quién fue Victoriano Huerta y su tiempo en la presidencia en el país de México.